Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a Venevisión y a ti, Gregorio, por esta invitación. ¿Cómo se encuentra en este momento, desde el punto de vista organizativo, la plataforma unitaria? Avanzando en un mundo, desde los acuerdos de Panamá, hemos logrado ir cumpliendo con los objetivos ahí planteados. Podemos decir que hasta esta fecha ya tenemos a las 24 plataformas unitarias democráticas de nuestras entidades regionales instaladas. También tenemos más del 75% de las plataformas unitarias democráticas municipales instaladas. Ya avanzamos enormemente, tanto nacional como en las regiones, en la constitución de las comisiones permanentes de trabajo. Tenemos comisiones de trabajo ya que tienen tiempo trabajando, sobre todo las especializadas en el área electoral y el tema de las primarias. Ahí estamos avanzando enormemente por aquella decisión que tomamos de plantearle al país la posibilidad de construir una candidatura unitaria producto de la voluntad popular a través de unas primarias. Una primaria que tiene que ser de gran consenso nacional, que debe ser muy amplia y que se sienta representado todos aquellos sectores que anhelan una Venezuela diferente y una Venezuela en una democracia plena. ¿Cómo perciben desde el Movimiento por Venezuela? Yo le consulto más allá de la plataforma unitaria, por el Movimiento por Venezuela. ¿Cómo consideran que debe manejarse el tema de las primarias y bajo qué formato? Mira, más o menos como lo estamos planteando. Se le está planteando al país porque en este momento la plataforma unitaria está en una amplia consulta con sectores importantes de la nación, con actores políticos que ya se han pronunciado en función y a favor de este planteamiento de la primaria. También tenemos el caso, por ejemplo, de Fuerza Vecinal, tenemos el caso de Henry Falcón, María Corina, entre otros factores, partidos políticos que no están en la plataforma y sin embargo han manifestado su interés en participar en ellas. Nosotros queremos decir que la visión que tenemos de estas primarias es una visión donde tenemos que designar una tarea que tiene que ser producto de toda esta consulta, una comisión de primaria con alto perfil, de alta credibilidad, en el que todos los actores involucrados en las primarias tengan algo que decir y podamos tener a una especie de Consejo Nacional Electoral de las Primarias llamado Comisión de Primarias que le dé confianza, que le dé credibilidad a todos los actores. Ese es un reto que tenemos por delante, agotado todo el proceso de consulta y que tendrá la última palabra en definir un conjunto de detalles importantes que en conjunto con los actores y los estudios técnicos se le dará respuesta oportunamente. Lo que sí debe quedar claro es que la dirección de este proceso de primaria va a ser de esa comisión y de los actores participantes. No hemos escuchado que de manera equivocada se habla que si las va a organizar el CNE o las va a organizar la sociedad civil. No, somos los actores, participantes y promotores de esas primarias los que las vamos a organizar y las va a dirigir una Comisión Nacional de Primaria. Y esa Comisión Nacional de Primaria tendrá la potestad de revisar si solicita el apoyo de algunos organismos nacionales o internacionales para su realización. ¿Hay algún requisito mínimo que se esté planteando pedir a quienes deseen postularse como candidatos en las primarias? No, tiene que tener las mismas condiciones que exige nuestra Constitución para ser presidente de la República. Sencillamente, todo venezolano tiene derecho a postularse si está inscrito en el registro electoral permanente y tiene las condiciones básicas. De todas maneras, será la Junta Electoral de Primaria, la Junta de Primaria, la Junta Nacional de Primaria, la que tendrá a su cargo la revisión de cada una de las postulaciones. Hablaba de la posibilidad de pensar en que María Corina pueda participar, María Corina Machado, Henry Falcón, que pueda participar Fuerza Vecinal, entre otros factores de distintas partes de la oposición, vamos a llamarlo así. ¿Hay ya algún acercamiento con ellos, alguna conversación formal entre la plataforma unitaria y esos actores para poder integrar fuerzas de cara a unas primarias?
Bueno, uno de los grandes avances en los acuerdos que tuvimos en la plataforma fue la escogencia de un secretario ejecutivo que nos representa en la plataforma, nos sirve como articulador, coordinador y todos los días de reunión nos informa sobre las diferentes reuniones que ha tenido en sus funciones. En algunos ha estado solo, en algunos acompañado. Me tocó acompañarlo cuando nos reunimos con el presidente de la Conferencia Episcopal y él ha tenido reuniones con diversos sectores políticos y figuras de este sector que no pertenece a la plataforma, pero que también son venezolanos y venezolanas que anhelan una Venezuela diferente, que quieren el restablecimiento pleno de nuestra democracia y un país de prosperidad. Con todos ellos tenemos que articular porque lo que se trata aquí es de construir una candidatura producto del voto popular, pero que en el fondo esa candidatura nos va a representar a toda la oposición venezolana. Va a ser la esperanza, va a encarnar la esperanza, un proyecto de país. Lo que se trata es que nosotros podamos construir e ir afinando un acuerdo de gobernabilidad que indistintamente de quién gane esas primarias, tengamos todos los venezolanos certidumbre cuál es la ruta que vamos a seguir para sacar al país del estado de postración que hoy está. Se habla de primarias, se habla de cualquier cantidad de candidatos posibles, pero ¿cómo se reconecta con la gente? Porque en unas primarias pareciera que no son suficientes como para darle de nuevo esa participación, ese protagonismo a la gente en la política. ¿Cómo se reconecta con la gente? Mira, nosotros tenemos el reto y la responsabilidad de liderizar que estas primarias se realicen bien, que todos se sientan seguros y conformes de las primarias tal como se están elaborando, que sean una primaria de la oposición venezolana toda. Ahora, cuando observamos las últimas mediciones, la semana pasada participamos de un foro de perspectivas de la Universidad Católica Andrés Bello, a donde también acompañé al secretario ejecutivo, entre muchos otros actores que ahí estaban, y ahí se reflejaba que el pueblo venezolano tiene una intención de participación en las primarias enorme, enorme. Es decir, el venezolano tiene unas grandes expectativas en que es necesario construir una candidatura unitaria y que ellos sean los protagonistas y que esa es la mejor forma de poder lograr activar electoralmente la transición en Venezuela, el cambio en Venezuela. Y estamos convencidos que en la medida que esto vaya avanzando y logremos escoger a esa candidatura o presentar, todo el que se va a inscribir va a presentar sus opciones, va a hablar con el país, va a hacer su campaña. Esto va a motivar enormemente todavía más la participación. Ya hoy, la plataforma unitaria y sus organizaciones políticas no tienen no menos de 25.000 personas trabajando en organización parroquia por parroquia, barrio por barrio, en cuanto a la concientización para poder llevar adelante un reto tan importante como este, en las circunstancias actuales que todos los venezolanos conocemos de país. ¿Y el movimiento por Venezuela cómo se encuentra hoy? El movimiento por Venezuela está como la plataforma, fortaleciéndose, creciéndose, trabajando en todos estos diferentes aristas que nos lleva y que nos exige un compromiso de trabajo de lunes a lunes, porque es muy poco el tiempo que tenemos para lograr terminar todo el conjunto de tareas que tenemos por delante. El movimiento por Venezuela en este momento, si nos preguntaran, ¿ustedes van a presentar una candidatura a las primarias? Nosotros como organización política estamos revisando, primero que todo, el perfil que necesita este país como candidato a la presidencia para que tenga las mejores oportunidades no solamente de lograr ganar una primaria, que es un paso necesario pero no suficiente. Lo más necesario es lograr avanzar en una elección presidencial que nos permita producir un cambio y iniciar un proceso de transición en nuestro país. Y para eso necesitamos una persona que tenga confiabilidad, credibilidad, que sea una persona que trabaje y que tenga antecedentes de haber o de ser una persona para la conciliación, para la construcción unitaria, porque el reto que tenemos por delante hoy, en esta primera fase, es unir a la oposición. Pero el gran reto que tenemos por delante es unir a Venezuela. Y para eso se necesita una persona que tenga como perfil
ser una persona de diálogo, una persona de respeto, una persona de palabra, una persona con la que el venezolano se sienta confiado en el destino que va a depositar con su voto en esa persona. Más allá de unir a Venezuela, ¿qué debe incluir la oferta electoral de quien resulte electo en las primarias como candidato de la oposición? Restablecer absolutamente el Estado de Derecho, el apego a la Constitución, la seguridad jurídica, que todo el que desee tener una actividad económica, invertir en Venezuela, tenga la seguridad que no va a ser expropiado, que no le van a arruinar eso, tener un programa de gobierno y de gestión económica que genere certidumbre en los actores económicos, en el ciudadano, es decir, que sepa que las reglas de juego no se van a cambiar de la noche a la mañana, y que podamos tener un país estable, que se pueda recuperar nuestra producción petrolera, que se pueda restablecer de manera óptima nuestro sistema eléctrico nacional necesario para que la industria pueda florecer y tener energía. Ahorita no tenemos energía ni siquiera para que si a Sidor ahorita le prendieran o empezara a producir la mitad de lo que puede producir, Venezuela se queda sin energía eléctrica. Nosotros necesitamos un acuerdo de gobernabilidad con un plan económico y eso ya se ha avanzado mucho, pero se necesita, lo que tú estabas diciendo, un planteamiento económico serio de mediano y largo plazo. Es decir, desde su punto de vista, ¿es más importante el proyecto de país que el candidato? Yo creo que van de la mano. Tú puedes tener un extraordinario proyecto de país, pero si lo pones en las manos no adecuadas, entonces puede resultar inútil. Es decir, mira, arruinar este país era muy difícil. Hace 20, 30 años atrás, nadie se podía imaginar que PDVSA estuviera ahorita produciendo no más de 700.000 barriles de petróleo diario. Un país que durante muchísimos años producía, tanto cuando era la industria petrolera en manos de empresas transnacionales, a cuando se convirtió en una empresa nacional a través del proceso de nacionalización. Venezuela produjo 3 millones de barriles de manera confiable para el mundo, refinaba más de 1.300.000 barriles, era una potencia energética, fundadora, promotora, líder de la OPEP. Nadie se podía imaginar que una nación como la nuestra hoy estuviera como está, pero fue posible porque nos gobernaron las personas equivocadas. El ciudadano tiene en estas primarias un primer paso, ser muy cuidadoso y responsable en la persona que va a elegir, porque necesitamos un líder que nos una, un líder que sea capaz de darnos confianza, de proyectar a una Venezuela que supere los errores del pasado y la catástrofe del presente. No cualquiera reúne esa condición, pero en definitiva será el ciudadano venezolano el que tome la última decisión. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Venevisión, gracias a ti. Y bueno, nos vemos en las primarias para construir esa candidata unitaria esa candidatura unitaria para poder activar un proceso de transformación real en nuestro país. Simón Calzadilla, secretario general del Movimiento por Venezuela, estuvo con nosotros en Entrevista Matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. En minutos nada más, la emisión matutina de Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina